¿Cómo están? Que el Señor le bendiga nuevamente. Después de un tiempito, volvemos nuevamente. Estaba algo chueco de mi garganta y por eso estaba, no sé cómo estaré al día de hoy. Vamos a ver que todo esté bien. Bueno, primeramente déjeme saludarlo. Lo he extrañado para compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy, el tema que le traigo es de una experiencia que yo pasé. Y espero que pues reciba en su corazón esa experiencia, que fue lo que sucedió, y que el Señor pues nos agarre ministrados, dice, ¿verdad? Para que lo que hablemos sea de parte de Dios y no de parte nuestra. Pues déjeme contarle que en una oportunidad, vamos a hablar de la palabra, ¿verdad? Que es lo más importante, pero déjeme comenzar con esto. Fíjese que en una oportunidad yo estaba, en ese tiempo yo no tenía bus, estaba joven, ¿verdad? Estaba, no hace mucho tiempo, pero estaba, estaba patojón, dicen, ¿verdad? Eh, y entonces le cuento que yo venía en un bus y en una de esas paradas, hermano, como a 15 minutos de mi casa, se sube un señor eh, que era como aquí le llaman un homeless, ¿verdad? En mi país le dicen vagabundo, el limosnero, por Dios, tiene un montón de palabras despectivas que se ocupan, y una de ellas es la palabra charamilero, ¿verdad? Cuando uno dice una persona es un charamilero, es una persona que está en la calle, sin bañarse, se roba lo que pueda para ir a comprar un poco de alcohol o lo que tenga para seguir tomando. Es una persona alcohólica, ¿verdad? Pero llegan a beber bebidas de lo más corriente con tal de embriagarse. Bueno, pues resulta que en el bus que yo venía, habían dos filas, una de dos y la otra que era de dos, pero le metían tres personas, ¿no? Entonces, todo el bus venía lleno. Y solo el espacito ese pequeño, hermano, donde meten a una tercera persona, venía vacío de todo el bus. O ruletero le llaman. Y entonces se sube ese personaje, un charamilero, un pordiosero, un homeless, como usted le quiera llamar, y va y se va a sentar precisamente a la par mía. Cuando él se sienta, hermano, a mi lado, él me apretó todavía para empujarme porque el espacio era muy pequeño. Y hermano, y créame, yo le soy sincero. Yo lo primero que pensé y lo que todo el mundo me dice es, ¿y por qué no se levantó de ahí y se quitó? Pero en ese tiempo yo estaba metido en el evangelio así, de una manera diferente, y como que había que hacer ciertas penitencias, ¿verdad? Para agradar a Dios, ¿verdad? Pero a veces sí, a veces no. Entonces yo sentía dentro de mí que si yo me levantaba iba a ser como una ofensa, un desagravio, como una deshonra, un menosprecio a esa persona que se había sentado a lo mío. Y él iba sin bañarse, todo sucio, y hermano, era un caos, ¿verdad? Esa persona. Yo no sé cómo lo dejaron subirse al bus, no sé si tendría para pagar el bus o qué, pero yo vi que cuando ya venía, se sentó al lado mío. Yo llevaba hasta mi mano puesta así, sostenida, ¿va? Y él llegó y se llegó a agarrar también de... Entonces llevamos todo el cuerpo pegado, ¿va? Y yo pude sentir, hermano, el calor que irradiaba él de su cuerpo, de la temperatura que no era normal, pues, ¿verdad? Porque andaba como alcoholizado. Pero era tanto, hermano, que molestaba, irradiaba aquella cosa, ¿va? Yo, Dios mío, ¿qué hago, Padre? Si yo me levanto, voy a ofender a esa persona por hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Me quedo aquí, ¿verdad? Y hermano, era una armonía, hermano, una sensación. Y fue una batalla para mí, casi, yo no sé si fueron 10, 15, 20 minutos los que fui yo con él a un lado. Pero recuerdo que en uno de esos momentos, hermano, yo lo veo, lo volteo a ver. Y yo le veo su cabeza, hermano, imagínate sin bañarse, yo no sé por cuánto tiempo, hermano, pelo tieso.
pero lo que más me impresionó y me sorprendió era que estaba lleno de piojos blancos. Yo no sé si usted conoce los piojos, ¿verdad? Y los blancos son peores. Pero mire, hermano, era una cantidad que tenía en su cabeza, hermano, que se le movían así, se le salían, se le entraban. Era una cosa horrible. No sé cómo ese pobre hombre podía soportar eso, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo veo, hermano, yo me puse peor, ¿verdad? Yo estaba, hermano, que yo me quería quitar de ahí, pero había algo dentro de mí que me decía, no lo puedes hacer. Y yo sé que usted me hubiera dicho, ah, tan tonto, ¿verdad? Usted me hubiera quitado y punto, ¿verdad? Se hubiera solucionado el problema. Pero yo no podía. Eso es cosa mía, ¿va? Es algo que me pasó a mí. Usted se puede levantar si quiere. Pero yo no podía, hermano. No podía. Entonces, cuando yo me bajé del bus, del ruletero, yo dije, pues en la próxima parada, ¿verdad? Me bajo, hermano, pero yo iba con una comezón por todo el cuerpo. Entonces, voy corriendo, y ahí me estaba esperando mi esposa con mi hermana, estaba en la casa de mi hermana. Y cuando yo llego, yo les cuento y les digo, mire, me pasó esto y aquello, ¿verdad? Y lo primero que me dicen es, ¿y por qué no se levantó y se quitó de ahí? Lo mismo que yo pensaba. Pero había algo dentro de mí que me decía, no lo puedes hacer. Porque el hombre venía dañado, el hombre venía, hermano, yo no, ¿por qué había llegado a esa situación? No lo sé. Pero con un agravio más podría ser que hubiera sido como el acabose para él y decir, bueno, mi vida ya no vale nada. No sé, pero es algo, eso es un sentimiento que yo tengo, ¿verdad? Y, y bueno, entonces mi esposa empieza a revisarme la ropa, hermano, y me encuentra de esos piojos en toda la camisa y me quité la ropa y llegaron a meterla en agua caliente, va, para deshacerse de los animalitos esos. Pero fíjese que en la noche yo tenía una reunión con los varones en la iglesia. Y cuando yo llego, hermano, a la iglesia, el Señor empieza a hablar a mi vida. Y perdóneme si mi voz se me quiebra un poco, porque eso es algo que me toca muy, muy fuertemente. Y el Señor me decía, así como este hombre se acercó a ti, así llegó aquel de la Biblia, el cual se relata que se llamaba, o le decían, el hijo pródigo. Imagínate cómo el padre tuvo el valor o el amor de que el hijo llega y lo primero que hace es abrazarlo y besarlo. Y yo no sé si tú te recuerdas de la historia del hijo pródigo. Esa es una historia muy conocida, ¿verdad? Y la historia del hijo pródigo, hermano, para hacerla así bastante sencilla, ¿verdad? Porque lo que yo quiero hablar es de él, pero otras cosas más profundas. Es que él dice que le pidió a su padre que le diera su parte o su herencia y se fue, dice, a una provincia lejana. Y unas versiones dicen que se fue a perderse con prostitutas y con vicios y con todo lo que él pudo. Y luego vino cuando él se acabó la fortuna, se acabaron los amigos, ¿va? Como siempre sucede, ¿va? No es cosa rara. Y entonces viene él y se va él ¿cómo se llama? Buscando alimento y encuentra trabajo apacentando cerdos, dice, o sea, cuidando cerdos. Y fue tal la condición a la que él llegó, hermano, que él dice que anhelaba comerse las cosas que se comían los cerdos, hermano. O sea, llegar a una situación así, hermano, es bien difícil, ¿verdad? Pero el Señor hablaba a mi corazón. Y el Señor me decía, así como ese hombre que se sentó a la par tuya, así venías tú. Yo, ¿verdad? Usted no. Yo. Así venías tú. Y yo tuve la misericordia de abrazarte, de darte una nueva oportunidad. Y entonces mi vida, hermano, se quebró, como estoy sintiendo ahorita, porque es algo vivido, algo que es una experiencia mía. Y entonces esa noche yo la compartí con los hermanos, lo que me había sucedido y todo, y me quedó como una experiencia, ¿va? Y nunca la he olvidado ni la voy a olvidar. Entonces dice que este hijo pródigo, hermano, dice que llegó a reflexionar, porque eso lo dicen a Israel en el libro de Deuteronomios 4 o 6, creo que está, que dice, ahora pues Israel, reflexiona en tu corazón, dice.
O sea, del fondo de tu ser, de tu alma, reflexiona. Y eso fue lo que este hijo pródigo hizo. Reflexionar, hermano, reflexionar. Y empezó él a sacar, botar el orgullo. Ya lo tenía todo por los suelos. Y él dice, y pensar, dice que allá en la casa de mi padre, dice, hay muchos obreros que tienen que comer, que tienen comida, tienen casa, dice. Y yo aquí pasando estas necesidades. Ya sé, dice él, ¿verdad? Imagínense que esas ideas que aparentemente son nuestras, pero del Señor, si no fuera por Él, nosotros no lo haríamos. Y dice, ya sé qué voy a hacer, voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado tu hijo, dice, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Verdad? Entonces él reflexiona. Y el Señor eso fue lo que hizo en mi vida, hermano. El Señor puso una gota. Yo lo pongo de esa manera, no crea que así es, pero yo lo siento así. Él puso una gotita de su espíritu en mi ser y eso bastó, hermano, para vivificarme, para reconocer la condición en la que yo me encontraba. Aunque tal vez yo no llegué a la condición de este señor que estaba sentado a la par mía, ¿verdad? Tal vez yo no fue, pero físicamente, pero espiritualmente, a saber cómo estaría, ¿no? Y el Señor se digna a poner su mirada. Yo sé que muchos de los que están oyendo este programa, muchos de los que pueden meditar en esto, pudieron haber estado en una situación igual o peor. Yo conocí el testimonio de un hermano que él decía que él también era así, indigente, ¿verdad? Y vino una tormenta, hermano, y él se quedó tirado en la entrada de un tragante donde se van las aguas negras o las aguas sucias. Y era un mercado ahí en ese lugar y toda la suciedad que venía. Y entonces él dice que él estaba de tapadera de un desagüe. Y de ahí, hermano, lo levanta el Señor, ¿verdad? Tal vez tú y yo no hemos llegado a esa situación. Tal vez hemos llegado a otras de otra manera, diferente. Pero lo que yo te hago ver, el amor del Padre, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros tenemos que llegar a situaciones muchas veces, hermano, donde nosotros llegamos a prácticamente a no valer nada, ¿verdad? Pero en el corazón de Dios nosotros valemos la sangre de Cristo. Imagínense qué precioso, ¿verdad? Y entonces, hermano, déjeme concluirle con esta historia. Entonces, la historia del hijo pródigo nosotros la tenemos en el libro de Lucas 15, del 11 al 31 lo tengo yo acá, ¿verdad? Yo te lo estoy parafraseando, pero lo puedes encontrar en la Biblia, ahí, ¿verdad? Y habla muchas cosas interesantes, ¿verdad? Como porque no se menciona el nombre de la madre de estos muchachos. Cuando él regresa, el hijo mayor se enoja de que le hagan fiesta a su hermano, ¿verdad? Pero no le dice a su papá, mira a mi hermano, porque le estás haciendo fiesta, ¿verdad? Sino que le dice, ese tu hijo, le dice. Da la impresión, eso es una perspectiva que yo tengo, no tiene que compartirla conmigo, es que ellos no eran hijos de la misma madre, ¿verdad? Sí del mismo padre, pero no de la misma madre. Por esa razón existía parte de esa rivalidad. Entonces sí, también nos enseña que hay muchas personas que cuando alguien llega a la iglesia y esa persona la ponen en eminencia porque el Señor la va a usar en algo, la otra persona, el otro hermano siente un celo, un recelo por eso, ¿verdad? Pero eso tenemos que reprender nosotros todos esos pensamientos, porque el Señor va a usar a quien Él quiere. Y si yo no he aprovechado mis oportunidades y alguien las está aprovechando, no me voy a molestar. Yo voy a reflexionar que por qué no hice yo lo que debería de haber hecho, ¿verdad? Entonces viene este hombre, hermano, esa situación que a mí me pasó y yo lo pude representar en una forma física, ¿verdad? Físico, porque yo lo viví, ¿verdad? Y esa historia también el Señor la cuenta en una enseñanza que él habla sobre un hombre que se llamaba el Gadareno. Que este hombre dice que vivía en los sepulcros, no había cadena que lo sostuviera. Y llega Jesús a ese lugar, hermano, y el hombre se postra y le dice
que por qué lo atormenta, ¿verdad? Porque él sabía que se acercaba el diablo o el espíritu inmundo, demonios, sabían que le llegaba a su fin. Pero para el hombre empezaba su inicio, su principio, su reinicio. Y entonces viene el Señor Jesucristo y lo libera. Pero era un hombre que nadie lo podía contener. Y yo no sé si tú conoces a alguien o sabes de alguien o has visto a alguien. Yo aquí en estos lugares están unos lugares que se le llaman, aquí le dicen la parada, no sé cómo se llamará en otros lugares, donde pasan a recoger hombres para trabajar, ¿verdad? Pero estos muchachos, hermano, están metidos en el alcoholismo, ¿verdad? Y acercarse a ellos es bien difícil. Yo lo he intentado en algunas oportunidades, llevándoles café, llevándoles donas y platicando con ellos. Y es bien difícil, hermano, bien difícil. Están en una situación, hermano, eh, bueno, que solamente el Espíritu de Dios, guiados nosotros por el Espíritu de Dios, podemos hacer algo o llegar con lo que se pueda salvar, ¿verdad? A predicarle a todos. Pero alguien va a salvarse de ese grupo, de ese lugar. Y es como un llamado para ti, para tu vida. No sé si en tu casa tú tendrás un problema con alguien que sea una persona que sea alcohólica. Y solamente el poder de Dios, hermano, solamente el poder de Dios, la intercesión, es la que va a hacer que nosotros podamos salir de situaciones así. Entonces fíjate que yo viví eso, hermano, porque fue una cosa terrible, ¿verdad? Mira, yo le veía al hombre los piojos salirle por todos lados y ese calor que yo todavía hasta lo siento, hermano, de recordarme todo eso. Entonces ahora yo te, ahora yo te digo, veámoslo desde el punto de vista espiritual, ya no literal, no de que una persona esté en esa condición, porque podrá ser que sea una persona bien trajeada, con traje y corbata, ¿verdad? Una persona de mucho dinero, de mucho supuesto abolengo, ¿verdad? Pero dentro de él es un pródigo. Y lo que representa esa cantidad de piojos que yo veía en la cabeza, hermano, son espíritus inmundos, son demonios, ¿verdad? Cuando se apoderan de la mente de una persona y la sojuzgan, porque eso es lo que el diablo hace, que el Señor lo reprenda, ¿va? Lo que hace es encarcelar, encadenar, poner raíces de amargura, poner odio, poner rencor para dañar nuestra alma y que nosotros vivamos atados a la amargura y al pecado, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros, ¿verdad? Bueno, yo renuncio ya que yo haya salido de esa situación porque ya reconocí a mi Señor como mi Salvador, ¿verdad? Y ya regresé a la casa del Padre, ¿va? En sentido espiritual. Pero dice que de la casa del Padre salimos y a la casa del Padre volveremos, ¿verdad? Entonces nos falta todavía un proceso, ¿verdad? Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho para hablar, pero yo lo que te quiero hablar es que esto tiene un sentido espiritual tremendo, ¿verdad? Que hay mucha gente, hermano, que así como el hijo pródigo, así como el gadareno, así como ese hombre que yo me encontré, están ellos en esa condición, pero no lo podemos ver a simple vista, porque tienen puesto un disfraz, ¿verdad? Aparentan sonreír y están amargados, tienen odio, tienen rencor. Algunos sí realmente son alcohólicos o atados a un vicio, a la droga, lo que se está dando ahora con eso del fentanilo y tantas drogas que hay ahí, hermano, que están destruyendo a esta humanidad que no ha reconocido en el Señor que solamente en Él hay salvación, ¿verdad? Entonces, lo que representa, hermano, lo que yo vi en ese hombre es la atadura del enemigo en sus pensamientos, ¿verdad? Porque una de las plagas que fueron a caer a Egipto fueron esas, una plaga de piojos. La plaga de piojos, con eso le cayeron a los egipcios. Entonces, yo no sé si por eso será, no sé, bueno, que los representan a ellos rapados, ¿verdad? Se rapaban, porque ellos adoraban a ese Dios. Era un piojo y no lo podían, me imagino, no lo podían matar. Entonces, para que no se les criara, algo que se me está ocurriendo ahora. Y el pueblo de Israel sí usaban el pelo largo y usaban barba. Por eso que los egipcios los veían a los israelitas como inmundos, ¿verdad? Porque tenían aquello que se les podía pegar eso a los piojos. Bueno, no sé, eso lo estoy pensando ahora. Pero sigamos, hermano. Entonces fíjate que
Una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, fíjate que el Martín Lutero, que fue uno de los grandes precursores de salir del catolicismo, ¿verdad? Hacia el protestantismo le llamaba, a ser protestantes, que fueron los que empezaron la nueva revelación de parte de Dios para salir de una religiosidad y empezar a buscar al único Dios verdadero, ¿verdad? No basarse en religión, ni en costumbres, ni en tradiciones, sino en buscar al Dios vivo, al único Dios vivo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene él y él decía algo, y eso lo puedes ver tú, si tú lo buscas en internet, ahí aparece, que Martín Lutero decía: yo no puedo impedir que las aves vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. ¿Qué es lo que representa eso, hermano? Las aves representan aves inmundas, son espíritus inmundos. Es esa representación espiritual. La Biblia lo menciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, porque nosotros nuestra lucha, no como humanos, la tenemos en nuestra mente, hermano, pero no en el cerebro, también, porque nosotros como seres humanos percibimos en nuestro entorno y exterior a través de los 5 sentidos, ¿verdad? Pero nuestra alma también tiene 5 sentidos. Y esos 5 sentidos pueden ser contaminados por lo que tú ves y por lo que tú haces y por lo que tú hablas, ¿verdad? Por eso es la necesidad de estar leyendo la palabra del Señor todo el tiempo, meditar en su palabra, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios y podamos caminar los caminos de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, hermano? Esta humanidad se está corrompiendo. ¿Y sabe dónde es que está llegando esa corrupción? A la cabeza. Esta sociedad está atada, o el enemigo la tiene atada. Ahora la tiene atada a un aparato. Nosotros utilizamos esto, pero lo utilizamos para alabanza y gloria de nuestro Señor, para guardar nuestros mensajes, para prepararnos para cosas útiles. Se puede ocupar. La tecnología, hermano, que hay ahora es fantástica, pero la gente está atada, hermano, en juegos, en videos, en pornografía. Hay gente que pasa horas y horas viendo las tonterías que otras personas hablan. Y algunas pues tal vez serán interesantes, pero tampoco no para pasar horas viendo eso. Los jóvenes, hermano, chateando ahora, se identifican con otras personas porque son del mismo color, porque son la misma raza. Unos se hacen su pelado hacia arriba, otros para acá abajo, otros. Y hermano, eso, en este lugar que se llama el TikTok, ¿verdad? Ahí se pueden ver un montón de tonterías, hermano, que pasan, ¿verdad? Bueno, y yo no estoy hablando de ese tema, estoy hablando del hijo pródigo, que nosotros, hermano, nosotros mismos estamos siendo atacados por espíritus inmundos. Cuanto más la gente que está en el mundo, ¿no? Siendo llevadas por música, siendo llevadas por costumbres, por tradiciones, y que de eso se podría sacar muchos temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta que nosotros muchas veces no llegamos a una condición de angustia, hermano, de tormento, de cosas que pasan en nuestra vida, nosotros no podemos reconocer la necesidad de Dios. Y esta humanidad, eso es lo que hace. Por eso es el mundo actual, hermano, está lleno de pródigos, de hijos pródigos, que andan con un montón de cosas en su cabeza, hermano. Unos matando a la gente en las escuelas, otros en guerras, otros. Mire, hermano, el mundo está patas arriba. Y solamente nosotros tenemos la esperanza, ¿va? Los hijos de Dios, que Cristo viene por su iglesia y que viene pronto, ¿va? Y que nosotros nos debemos de preparar. Y entonces lo que debemos de hacer, hermano, nosotros es sacar todo pensamiento, todo aquello que pueda contaminar nuestra vida y podamos caminar. En un tiempo fuimos pródigos y fuimos sacados. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermano. Pero Él nos dio vida juntamente con Él. Entonces, ¿cuál es el mensaje nuestro hacia las demás personas? Cristo vive. Cristo viene pronto. Cristo te puede salvar. Cristo te puede limpiar. Y cuando uno llega delante de la presencia del Señor, llega uno, hermano, como con un mundo. Yo venía cargando un mundo que ese día yo pude descargarme y quitarme de tantas cosas.
Y ahora estamos pues en el camino, corriendo, ¿verdad? Tal vez tropezamos, tal vez caemos, pero nos levantamos en el nombre del Señor. Vamos adelante al llamado del Supremo, al supremo llamado, perdón, que es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces yo te contaba eso del hijo pródigo, es porque ahora, hermano, hay gente, hermano, que está atada al demonio, sino con vicios, hay tanta cosa, la misma televisión, hermano, hay tanta cosa, ahí se podría mencionar muchísimos temas, ¿verdad? Pero debemos de dejar de ser ese pródigo y acercarnos al Señor para que Él pueda limpiarnos, porque dice la palabra del Señor que cuando el hijo pródigo se acercó a Él lo abrazó, lo besó y la primera orden que dio es: cámbienle las vestiduras que tiene, báñenlo, límpienlo, ¿verdad? Y después de eso hicieron fiesta, le pusieron anillo y le pusieron sandalias. El anillo es la señal de autoridad que él había perdido. Y las sandalias es que cambió su caminar. Ahora ya no va a caminar tras prostitutas, sino tras hacer la voluntad del Señor. Y fíjense que aparte de eso tenía yo, hermano, tengo dos textos, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis 1:6 y 1 Pedro 2:9 nos habla que dice que a nosotros, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos por los siglos, dice Apocalipsis 1:6. Pero dice 1 Pedro 2:9, dice el pueblo de Dios, más vosotros, dice, o sea, nosotros, ¿no? Sois linaje escogido. ¿Y de dónde, hermano? Teníamos alcurnia nosotros, pero hoy somos hijos del gran rey. Hoy somos reyes y sacerdotes. Y mira lo que dice aquí. Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos prójimos, pero ya no. No debemos, porque entonces caeríamos en una apostasía, regresar otra vez. Y la Biblia lo menciona así, ¿verdad? Que dice que como el perro vuelve a su vómito, dice, ¿verdad? Así aquí a puerquita, hermano, ahora que les han agarrado de mascota, les ponen hasta un moñito, las bañan y las tienen y las sacan. A la primera oportunidad que tiene se va a tirar a un lodazal, a un lodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es eso lo que la llama. Al puerquito, a la puerquita, ¿verdad? Estar metidos entre el barro, entre el lodo, entre la sociedad. Entonces nosotros no podemos hacer eso, hermano. Esa se llama apostasía. Y entonces yo quiero leerte un texto acá, que con eso vamos a ir terminando, que es en Zacarías 3:1-10. Y aquí menciona a un sumo sacerdote que tenía sus vestiduras manchadas. Vestiduras manchadas. ¿Se acuerdas del pródigo? Del hombre que se puso a la par mía. Tenía sus vestiduras sucias, su cabeza llena de cosas. Y hermano, y qué tremendo eso, de verdad. Qué tremendo cuando uno ve personas que están sumergidas en la ignorancia, pecando, haciendo cosas malas, y usted les dice: mire que el Señor dice esto y esto. Dice a mí que me importa, y no les interesa y me hacen menosprecio a la palabra. Entonces ahí ya no les podemos seguir hablando porque ellos están acarreando condenación para ellos. Lo que hay que hacer ahora es interceder, ponerlos en las manos del Señor y decirles: Señor, aquí está este hombre, esta persona, trátala tú, ¿verdad? Porque yo a mis medios yo ya no puedo, pero tu palabra, tu Santo Espíritu sí lo puede hacer. Y mire, aquí habla de un sacerdote que era del pueblo de Dios, ¿verdad? Que tenía sus vestiduras manchadas. Pero mire lo que el Señor hace, ¿verdad? Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, dice, estaba a su mano derecha para acusarle. Mire, esa es otra cosa tremenda, hermano, que el enemigo dice que acusa a nuestros hermanos, dice, de día y de noche. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor de todo eso es que él no puede, delante de Dios, no puede acusarnos con mentiras. Porque sabe que Dios lo va a descubrir, ¿verdad? Que es una mentira lo que está hablando. Sino que nos acusa con verdades. Porque sabe que somos pies de barro, que nos podemos equivocar. Y cada vez que él puede poner un lazo, una trampa,
Y nosotros podríamos caer en ello, pero en el nombre del Señor vamos adelante. Podríamos caer en esa trampa, hermano. El chamuco está ahí. Mira, mira, ya viste. Ahí está fulano, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está María. Mira, 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 mira lo que están haciendo. Acusándonos. Pero Dios tiene otro propósito para nosotros, porque ya hemos sido rescatados. Él ahora está trabajando con nosotros para llevarnos a un nivel más alto, hermano, de madurez, de perfección, ¿verdad? Y de justicia, que el Señor, olvídese, Él empezó la buena obra que Él comenzó en nosotros, dice que Él la va a concluir. Y por eso Él dice que somos reyes y sacerdotes, ministros de un nuevo pacto. Y usted mira a su hermano, mira a su amigo y dice, vos sos rey, sacerdote. Dice, no, pero el Señor nos ve a nosotros como producto terminado para el servicio que Él nos ha llamado en la eternidad, hermano. Gloria a Dios. Bueno, dice, y Satanás estaba acusándolo, dice. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, le dice. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, dice, un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mire, es lo que le hablaba yo del hombre que iba al lado mío. Ponga ropa limpia, dice, y mitra limpia sobre su cabeza. Y sabe que la mitra era una vestidura sacerdotal que se la ponían acá, ¿verdad? Era en su cabeza. Pero aquí en el frente dice que tenía una laminita que decía santidad a Jehová. Quiere decir que nuestros pensamientos, hermano, aquí es Dios el que tiene que estar, el que tiene que gobernar en nuestra mente, no en el cerebro, en la mente, lo que es el alma, y en nuestro corazón, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo nosotros bien, completamente seguros, ¿verdad? Que el Señor no vino a condenar, sino vino a salvar al mundo. Pero el mundo no quiere. Eso dice su palabra, hermano. En el libro de Juan está cuando dice que la luz vino al mundo, dice. Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cómo se puede amar eso, hermano? Mire ahora leyes, hermano, inicuas que se están haciendo. El aborto, autorizar que se pueda fumar marihuana, apesta a muerte eso, hermano. Y cosas así, hay tantas cosas que se podrían hablar de pecados. Dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Mire, hermano, es una corrupción tremenda, ¿verdad? El Señor viene pronto, ¿verdad? Y habló el ángel y mandó, dice, a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y mira aquí lo que dice, ¿va? Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. O sea, lo reprendió por las cosas que él había hecho. Y hermano, es necesario, por eso es necesario que nosotros acudamos a la iglesia también, porque ahí vamos a encontrar palabra de Dios y vamos a ser reprendidos, ¿verdad? Por nuestras terquedades, por nuestras rebeliones, por aquellas cosas que no son agradables a Dios. Entonces, fue reprendido y amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Dice, entre estos que aquí están, te daré el lugar, dice. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, dice. Bueno, y le sigue dando unas instrucciones ahí. Ahora, lo que yo te quiero decir es que cuando veas a alguien bien plantado, pero de lo que habla y de lo que él dice, hermano, vas a saber si es un pródigo o no. Y ese pródigo, si no se arrepiente, todavía lo van a llevar a lo último para que él reconozca la autoridad y preeminencia de Dios y el respeto y honor y amor que le debemos de tener a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero si no es así, qué lamentable, ¿verdad, hermano? Pero en lo que está en nosotros,
debemos de compartir la palabra. Y el hijo pródigo, mira, yo te lo digo, hasta ahora ese fue algo impactante en mi vida, porque me mostró lo físico y me mostró que con la voluntad uno puede hacer y soportar muchas cosas, y que el Señor te guarde, el Señor te dé sabiduría, como lo ha hecho conmigo, y que cualquier vestigio, cualquier pecado que haya delante de nosotros, si nos presentamos delante del Padre, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. Tú puedes tener un corazón sucio, una boca sucia. Mira, hermano, esa llenura de piojos, eso es lo que representa. Una mirada de pícaro. En nuestra boca solo salen insultos, malas palabras, cosas de doble sentido. Con nuestras manos, hermano, se hacen gestos y cosas para insultar o para decirle algo a alguien, ¿verdad? De nuestra boca, de nuestra nariz, hermano. ¿Verdad? No. Nosotros tenemos que ser limpiados, como pasó con el hijo pródigo, como pasó con Josué, este sacerdote Josué. Tenemos que ser limpiados, y el lugar donde nos vamos a limpiar es en la presencia del Señor y en los lugares que el Señor ha preparado para que nosotros nos podamos congregar y estar unidos como hermanos y con un mismo sentir y un mismo pensar, porque en la unidad ahí hay restauración, ahí hay sanidad, ahí hay presencia de Dios. Así que yo te invito a que busques una iglesia donde se predique una sana doctrina y que te acerques más a Dios, y que el Dios logre limpiar esa suciedad que puede haber dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente, nuestros ojitos, hermano, nuestras manos, lo que tocan, lo que piensan, esos pensamientos, hermano, que el enemigo está poniendo en nuestra mente cada día, en cada instante. Los reprendemos en el nombre del Señor, y porque el Señor es nuestra fortaleza. Recuérdate, cada vez que veas a alguien que está hablando malas palabras, insultos, ahí hay un pródigo. Y ese pródigo necesita que se le lleve la palabra. Y si él no la recibe, tú entrégalo y dile: Señor, yo ya le presenté la palabra y lo dejo en tus manos. Pero intercede por él. Intercede por él. Háblale vida. Háblale palabras que lo levanten, que lo restauren, que lo hagan reflexionar y llegar a ese momento de decir: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Dice: no merezco ser llamado tu hijo. Y en ese momento habrás ganado un alma para el Señor. Así como te ganaron a ti, me ganaron a mí. Muchos me hablaban, me predicaban. Y yo, decía yo, está loco. Y entonces, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que el Señor ponga palabras de sabiduría en tu boca, y que te purifiques, te limpies, porque el Señor viene, y viene pronto, hermano. Así que el Señor te bendiga, y nos veremos a la próxima. Amén. Perdón.